Buenas noches, mi nombre es Whitney Juliet Páez Velázquez, estudiante de la Universidad de Gran Colombia, de licenciatura en inglés, cursando séptimo semestre. Este video se hace con el fin de evidenciar el proceso que se ha tenido frente a la asignatura currículo y evaluación. Durante el proceso de mi vida académica he podido evidenciar que las evaluaciones durante el periodo académico en el colegio se evidenció totalmente una pedagogía tradicional, por ende pues los métodos de evaluar efectivamente eran bajo el mismo criterio. Por ende las evaluaciones se hacían de carácter cuantitativo y no se tenía en cuenta las cualidades del estudiante, se hacían únicamente por cubrir ciertos parámetros que en su momento el Estado o el colegio les exigía a los docentes. Se tenían evaluaciones periódicas y en cada periodo académico frente al tema de pruebas Saber Pro. Solamente era cuantitativo, totalmente tradicional, no hubo cambios, no hubo enfoques, no hubo seguimientos a estudiantes con algún tipo de dificultad, y pues esto se evidenció en el proceso final del año, porque pues en algunos estudiantes el proceso en el siguiente año continuaba deficiente. Asimismo, continuó de alguna manera en la universidad, puesto que si bien es cierto que tiene un modelo pedagógico sociocrítico, en algunas de las prácticas docentes de los profesores no se evidencia esto. Por otro lado, se tiene en cuenta el tema de la autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, y esto es un aspecto bastante importante. Sin embargo, enfocándose en la licenciatura en inglés, los docentes en su práctica normal y cotidiana hablan o tienen una influencia de un inglés americano, no británico, y las evaluaciones a la hora de parciales u otro tipo de examen que es de carácter evaluativo, se maneja un inglés británico, siendo este diferente en sonidos, pronunciación, escritura y gramática. Por ende, no hay una coherencia frente a lo que se enseña y lo que se está evaluando. Por otro lado, también se tiene en cuenta, sin embargo, el proceso del estudiante y es flexible frente a algún tipo de dificultad que se pueda presentar, y sí se hace un seguimiento en algunas de las oportunidades a los estudiantes que le necesitan. Pues ahí el tema de las tutorías. Muy buen día a todos, mi nombre es Jean Paul Rojas, gracias por ver este video. Actualmente, la evaluación es vista como una tortura, como un elemento alienante, como algo que simplemente sirve para medir mis conocimientos y para controlar mi autonomía de estudio. Este tipo de evaluación ha evolucionado así por los procesos o los cambios de paradigma que han tenido la sociedad como tal. Las revoluciones sociales, desde que empezó la revolución industrial, la revolución científica, donde el método científico empezó a primar en todos los campos de investigación, en todas las ciencias, se empezaron también a mirar y a cambiar como tal, o a revolucionar como tal lo que es en la didáctica la evaluación, porque en la revolución industrial se empieza a pensar en una reproducción tanto material, de recursos materiales, como también una reproducción social, como lo habla Bourdieu en sus postulados de reproducción social, capital cultural y demás. Esta reproducción social lo que nos lleva es a que la escuela se convierta en un elemento o en una estructura de esa reproducción de capital humano. Es decir, la escuela empieza a adquirir una especie de estructura de fábrica, por decirlo así como se empezaba en esta revolución industrial para la cuestión del mercadeo, la cuestión de producción en masa y venta en masa. Asimismo empezó la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Esta reproducción social trae consigo que la escuela sea vista como un lineamiento
para conseguir un producto como tal, que son conocimientos en un estudiante. Entonces empezamos con la educación tradicional, con estos modelos tradicionales en donde era depositar conocimientos, y a lo último la evaluación era preguntas de conceptos conceptualizantes, que donde el alumno simplemente tenía, o bueno, donde el alumno responde según lo que se haya memorizado, como con un depósito de los conocimientos sobre los estudiantes, lo que es la educación bancaria, como lo habla Freire. Entonces la evaluación ha sido vista como un elemento de control sobre los estudiantes. ¿Por qué? Porque la evaluación es vista más como un elemento de poder hacer que los estudiantes, o que el alumno como tal, o el aprendiz, se esfuerce en su estudio por obtener como tal una nota, que es el resultado como tal de sus conocimientos y de su proceso. ¿Sí? Ese es el estímulo de la evaluación, la nota, la cual mide y al mismo tiempo controla. Por eso es que se establecen puntos por un punto por pregunta, por ejemplo, o puntos, clasificaciones, mediciones por la cantidad de preguntas, es decir, se hacen procesos matemáticos y demás para sacar un resultado, y esa es su valoración, y eso es lo que el estudiante sabe o no sabe, o es o no es. Entonces, desde ahí vemos la evaluación como un elemento con un discurso técnico y político, ético-político, que de pronto lo que hacen es alienar como tal y condicionar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una simple nota, a una valoración como tal. El discurso técnico, vemos como la evaluación ha evolucionado en su forma de ser desarrollada y planeada y diseñada. Es decir, siempre las evaluaciones se están diseñando de cómo formular, de cómo plantear preguntas, respuestas y demás, pero en el discurso ético y en el discurso político no se tienen en cuenta esos ejercicios de poder que se tiene en la relación estudiante con estudiante, estudiante-profesor, ¿sí? Estudiante maestro-docente, docente-docente. Entonces el tecnicismo de la evaluación ha ido evolucionando así, por medio de los diseños como tal, del material de evaluación. Vemos como en los salones de clase, en las aulas, siempre vemos cómo son en los momentos o en los espacios de evaluación, siempre son filas donde cada uno o nadie puede mirar a nadie, nadie puede tener ningún instrumento para poder resolver la evaluación, todo es con memoria y sin ningún tipo de cooperación entre ellos. Pero entonces la mayoría de este tipo de instrumentos de evaluación son atomizadores de los estudiantes, son reproductores del individualismo en el ser humano, donde yo tengo que valerme por mí mismo, y a la final todo lo que yo hice en grupo, todo lo que yo trabajé en cooperación con los demás, sea con estudiantes, a lo último simplemente depende de mí para la evaluación de la nota, ¿sí? Depende solamente del estudiante para obtener una nota, para poder conseguir un fin, que es continuar con el proceso de estudios y poder tener una carrera, poder tener un diploma y poder trabajar. Esa es la cuestión, por eso es que la reproducción social como tal, para atender a las necesidades económicas de la sociedad. Como volvemos al tema de la revolución social, empezó a formarse un nuevo mecanismo económico, en la sociedad mundial. Desde ahí empezamos con con la globalización, con todo este elemento, o con toda esta reunión de culturas, todo lo que trae la globalización, por lo cual los elementos económicos, las características económicas de cada nación tenían que ser cambiadas, y asimismo la educación, porque la educación tenía que producir personas que fueran competentes para ese nuevo mundo. Por lo cual la evaluación simplemente es como el inspector de calidad en la empresa, en una empresa o en una compañía, el inspector de calidad de un producto.
esa es la evaluación y cómo se está consiguiendo, cómo se está concibiendo la evaluación, más no como un instrumento de comparación entre todos, un instrumento de participación de todos los estudiantes. El discurso ético se está yendo nomás a la normatividad, a la estandarización, a que simplemente el estudiante, si no aprende, es porque es vago, o es porque no quiere, o es porque tiene problemas psicológicos o problemas de atención. ¿Sí? En eso se está yendo el discurso ético, simplemente que no se está evaluando como tal la evaluación, sino que se está evaluando al estudiante a partir de esa evaluación que no da respuesta como tal al verdadero aprendizaje o a las verdaderas capacidades de los estudiantes. Es por esto que es necesario que la evaluación sea concebida en espacios de cooperación entre todos, en espacios de reproducción de conocimiento cooperativo, que no sea atomizador. Una historia personal: cuando yo presenté el ICFES, que es una prueba estandarizada de evaluación nacional para obtener como tal el título de bachiller o para poder acceder también a instituciones de educación superior, presentaba yo una enfermedad, estaba gripado, bueno, mi concentración no era la mejor para poder presentar ese examen. Y el examen dura un día completo, básicamente, inclusive sin poder almorzar prácticamente, donde en esa época o en ese momento yo estando enfermo, sin básicamente poder comer, prácticamente sin poder ir al baño, totalmente incómodo con esa enfermedad porque estaba, digamos, en pleno auge la gripa como tal, la enfermedad. Fue muy complicado poder resolver el ICFES y yo no lo pude resolver todo. Por lo cual la evaluación del ICFES y este tipo de pruebas estandarizadas son como una tortura, por decirlo así, porque no se tiene en cuenta ese tipo de aspecto, y no simplemente la sociedad o el alumno, el estudiantado como tal tiene que acomodarse a los procesos de evaluación, pero los procesos de evaluación no se están acomodando a las características contextuales de los alumnos y los estudiantes. Continuando con el proceso ya que estamos desarrollando en la materia currículo y evaluación, hemos aprendido a nivel general con la docente Felisa Barreto una evaluación y una evolución que ha tenido durante el transcurso de la historia el tema de la pedagogía y sobre todo la evaluación y el currículo, teniendo en cuenta que el currículo debe tener en este momento a nivel general cualquier tipo de institución educativa flexibilidades que permitan el acceso a todo tipo de población. Este currículo también se presenta como proyectos adicionales que pueden ser extracurriculares. Entonces, el objetivo es que la mayoría de instituciones educativas ya no manejen una pedagogía tradicional y tampoco unos modelos evaluativos y unos currículos completamente estructurales y rígidos. En pantalla podemos ver un diseño de un árbol del problema principal de la evaluación, y sus causas, sus consecuencias y qué frutos o qué propuestas se pueden aplicar para solucionar este problema. Entonces el problema, y como lo dice el primer punto, el tronco del árbol, dice: el primer problema de la evaluación es la resistencia que genera en una sociedad donde el ocultamiento, la opacidad, la complacencia, la mentira o la corrupción ha configurado las estructuras de poder. Entonces vemos, por ejemplo, cómo inclusive también hay una historia de vida respecto a eso. Yo encontraba como una vez yo fui un monitor de clase y bueno, tengo que aceptarlo, en ese momento no tenía dinero, mis circunstancias eran complicadas, pero no, digamos que no tenía una conciencia ética digamos, del mal que yo estaba haciendo, y era que yo era monitor en esa época de la materia de sociales. Habían compañeros que iban perdiendo la materia, o bueno, simplemente que de pronto no tenían la motivación necesaria para estudiar, y iban perdiendo la materia, y como yo era el monitor, yo era el encargado de poner puntos
o bajar puntos adicionales. Yo tenía en mis manos lo que era la cartilla de la acumulación de puntos y de fallas y demás de los estudiantes. Entonces, em, me ocurrió una vez que un compañero me ofreció, me ofreció algo de dinero y bueno, yo le puse un punto adicional. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo pasa eso también en la evaluación, por ejemplo, con las situaciones de copia de los estudiantes o con las situaciones de que el estudiante de pronto está perdiendo la materia y habla con el profesor ofreciéndole cierto tipo de coima, por decirlo así, cierto tipo de, de, de beneficio para poder superar esa falencia que está teniendo o obtener como tal esa valoración, esa nota. Lo mismo que vemos en la política, por ejemplo, con todos estos alcaldes, gobernadores y demás, que en sus licitaciones con empresas consiguen contratos y sacan una tajada de ahí, sin hacer las licitaciones de la forma y el protocolo correctamente como es o alterando las licitaciones, en fin. O sea, vemos como en la realidad este tipo de circunstancias que pueden a veces parecer no totalmente relevantes en la vida escolar, lo son totalmente y es como se plantea el problema de la evaluación. ¿Vale? Ya después seguimos en pantalla, volvemos a ver las causas como tal. Hablamos de unas causas que son el discurso ético-político y el discurso técnico como lo veníamos hablando. Un discurso técnico que se encarga más de la calidad del estudiante, esa reproducción social donde necesitamos productos con calidad para ser competitivos. Además de un discurso ético-político de medición y control, sin tener en cuenta las capacidades y deficiencias de pronto de cada uno y su naturaleza como tal, su naturaleza cognitiva. Ahora bien, después pasamos al punto 3, que son las ramas del árbol, que son las consecuencias como tal. Las consecuencias está la categorización como tal y el encasillamiento de los estudiantes, donde con una nota se le dice usted es excelente, usted es sobresaliente, usted es aceptable, usted es deficiente o insuficiente. Yo me acuerdo que en mis épocas de escuela, antes de llegar al bachillerato, mis calificaciones eran de ese modo, 5 letras. Era la E de excelente, S de sobresaliente, A de aceptable, I de insuficiente, D de deficiente. Entonces, uno sacaba una I o una D y se sentía de verdad totalmente inútil e incapaz de aprender ese tipo de materias porque así era clasificado en ese momento. El conocimiento se convierte en un valor práctico. ¿Por qué? Porque yo empiezo a estudiar nomás para obtener una nota para que pueda pasar la evaluación, más no porque es un aprendizaje que de verdad sirva para mi vida, porque no es un aprendizaje el cual yo pueda aplicar en cualquier momento y sea totalmente útil, sino a veces inclusive los conocimientos se pueden quedar en cosas abstractas como lo que por ejemplo en matemáticas vemos el álgebra y demás. Listo, son totalmente necesarios para poder desarrollar pensamiento analítico, para poder desarrollar pensamiento interpretativo y demás capacidades, pero no tienen una utilidad, no son prácticos, no tienen una utilidad práctica en la vida real de los estudiantes. Adicionalmente, pues bueno, como le decíamos, las competencias es la individualización del ser humano donde yo me preocupo por mí, yo me preocupo por tener mi nota, hayamos trabajado en grupo y demás, pero eh, si el trabajo en grupo no se dio o no pudo haber cooperación entre todos, yo tengo que preocuparme por mi nota. Y es la cuestión que individualiza al estudiante. Además, otra característica, otra consecuencia de la evaluación es que la evaluación ha sido concebida también como un elemento para la estandarización y la
categorización de calidad de las instituciones educativas. Entonces vemos como por ejemplo la Universidad de la Gran Colombia estaba pasando hace poco por un proceso de acreditación de calidad, donde bueno, pese a no haberlo obtenido, es uno de los elementos donde también las instituciones educativas son evaluadas. No solamente los estudiantes, también las instituciones educativas son evaluadas y asimismo son encasilladas. ¿Usted, esa institución es de calidad o no es de calidad? Así de simple, pero no se están teniendo en cuenta los procesos de pronto útiles y significativos en los estudiantes que se están teniendo. Como por ejemplo, en mi caso, yo pienso que puede que la Universidad de la Gran Colombia en la cual yo estudio no haya pasado o no haya obtenido la certificación de alta calidad, pero para mí, personalmente yo he obtenido mucho conocimiento significativo acerca de esto, me ha abierto los ojos a una realidad la cual no veía antes. Esos procesos, para mí, eso es calidad. Que bueno, también depende de un trabajo autónomo, pero por lo menos se me ha dado una guía y una luz completamente fundamentada y completamente argumentada de la realidad como tal y de cómo poder lograr una transformación social y demás. Ya para terminar, y como vemos en pantalla, vemos como tal una propuesta que es la evaluación como instrumento de participación. Es importante tener en cuenta que a la hora de evaluar y mantener un currículo se debe tener en cuenta la participación. La participación desde la comunidad educativa, que serían los estudiantes, la comunidad docente, que serían pues cada uno de los maestros, y en este caso también es importante involucrar en este caso al Estado. Esto con el fin de que el currículo y las evaluaciones no sean ocultas para los estudiantes. Es decir, que si existe algún tipo de rúbrica o se va a evaluar algún punto específico, debe ser por conocimiento del estudiante y de la comunidad que involucra el tema de la evaluación. No se debe ocultar ningún tipo de criterio que se vaya a evaluar, puesto que finalmente hay que alimentar al estudiante, decirle qué es lo que le voy a evaluar para que se cumpla el criterio y no se haga de una manera incoherente. ¿Cómo se propone esto? Abriendo espacios donde no sea la evaluación algo atomizante, sino sea algo colectivo, donde se trabaje en equipo para lograr un fin, una estrategia, un conocimiento, que además este conocimiento sea significativo, donde no se cohíban las formas de poder dar solución a ese fin o a ese problema que se quiere solucionar en ese espacio de evaluación, donde no sea yo solamente con mi lápiz y mi hoja resolviendo preguntas a veces inclusive mal formuladas, porque inclusive podemos ver que las evaluaciones, si no tienen ni siquiera un discurso técnico, son evaluaciones mal formuladas y que asimismo van a mal calificar o no van a dar una valoración real y correspondiente a lo que se quiere conseguir y establecer en los conocimientos de los estudiantes. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que actualmente tenemos variedad y pues de hecho toda la historia hemos tenido variedad de comunidades educativas. En este caso el tema de la inclusión social y educativa, puesto que como bien sabemos no es un aprendizaje estructural y similar el de todos los estudiantes en una capacidad cotidiana. También es importante poder brindar y garantizar una educación de calidad a estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o que de alguna manera no puedan continuar con un proceso que llevan común y corriente los demás estudiantes. Por ende, se ha tratado y se ha visto durante el periodo académico el documento que expide y que elabora el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el cual se ven involucrados varias organizaciones, dentro de ellas la Universidad Javeriana, y también se ven involucradas instituciones internacionales, además de un sinfín de personas y de personas involucradas en el desarrollo de este documento. Este documento está enfocado básicamente a el conocimiento y la información y la capacitación para las personas en condición de discapacidad en una población educativa.
Es decir, que se está viendo desde varios ángulos cuál es el manejo, el trato y todo lo que debemos hacer para poder brindar y dar más acceso a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Esto se ve involucrado a nivel general desde el periodo en que se inicia una institución educativa hasta el final, de manera que los currículos y la evaluación tienen por obligación que ser flexibles y diferentes para ese tipo de población, atendiendo cada una de sus necesidades, y no por el contrario como se hacía normalmente antes, que siempre era una estructura, tanto en currículo como en evaluación, sin tener en cuenta las características, condiciones y contextos del estudiante. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.